Bueno, Efraín, muchísimas gracias por sumarte directo desde Toulouse. Bueno, contame un poco tu actualidad ya, tu presente en el hoy en día el mejor equipo de Francia, por lo menos lo vienen mostrando esta temporada. Eh, ¿cómo venís transitando tu actualidad ya? No, la verdad que muy contento. Tal cual como decís vos, yo creo que nada, estar en un club que compite todo el tiempo, un muy buen club, la verdad creo que me está ayudando mucho a mí a desarrollarme como jugador, tratar de ir mejorando en lo personal, por supuesto, y en lo grupal, nada, tratar de aportar todo el equipo, que es un equipo que cada fin de semana que entra a la cancha, entra a ganar, entra a competir. Entonces, nada, está buenísimo. ¿Cómo fue tu adaptación y qué te sorprendió de Toulouse? Y mi adaptación apenas llegué fue nada, un poco duro, digamos, al principio. Yo creo que al venir siendo medio juvenil, profesional, ahí como estando ahí el medio, es un poco duro, digamos, al no tener un espacio con el primer equipo y estar en medio en esa transición. Nada, me costó un poco en lo personal, pero bueno, nada, ya pasa un tiempo, te vas acostumbrando, el equipo y el grupo ayudó mucho a que yo me pueda sumar. Entonces, nada, muy contento. Y lo que más me sorprendió acá de Toulouse, yo creo que nada, el nivel de los jugadores. En los entrenamientos hay competencia en todos los puestos y mucha competencia que se nota, pero que nada, que la relación entre grupos es increíble también. Em, Me imagino que cuando vos arrancaste a jugar en Jockey de Córdoba y bueno, y empezaste a transitar tu carrera como jugador de rugby y empezaste a tomar una decisión de que te querías dedicar, eh, eh, vos identificabas los puntos donde sabías que tenías que mejorar de manera casi urgente para poder jugar al rugby profesional. ¿En qué sentiste esa diferencia cuando llegaste a Toulouse? Cuando primer entrenamiento, ¿qué viste que dijiste, acá estoy lejos, tengo que rápido mejorar o crecer físicamente, en el juego, en lo que sea? No, yo creo que más que nada en la parte física, que a día de hoy siento que también tengo mucho por mejorar, pero bueno, nada, me pasó que cuando llegué en los entrenamientos acá se corre y se corre mucho y la pelota vuela. Entonces nada, me pasó que de estar reposicionándome y la pelota ya había salido, como que viste, vas 2, 3 segundos después que el resto. Entonces nada, yo creo que hoy en día está buenísimo, por ahí en ese momento no tanto. Pero sí, yo creo que ahí fue la mayor diferencia en la velocidad de los entrenamientos. ¿En qué te hace enfoco el staff de Toulouse? Eh, en tu juego, vos eras más tercera línea y fuiste pasando más a la segunda. Eh, ¿Cómo fue ese cambio de puesto y cómo son tus charlas hoy con el staff y qué te piden? No, yo creo que siempre fui más segunda línea que jugaba de tercera. Por ahí en Dogos pasó de que me tocó jugar más de tercera, pero nada, yo siempre tuve como en claro que mi posición principal es segunda línea. Nada, obviamente para entrar a la cancha yo quiero jugar, después puede pasar de tercera línea, como acá en el Toulouse me pasó un partido, 2 partidos, pero bueno, nada, sí, las charlas son de seguir mejorando, tanto en nivel de destrezas como en nivel físico. Yo creo que el margen todavía que me queda es bastante, entonces nada, todos los focos están puestos ahí y en tratar de seguir mejorando. ¿Cómo fue esa adaptación primero de cuando empezaste a jugar al rugby profesional con dos y jugar el Super Rugby Américas? Eh, ¿Qué cambio sentiste desde tu club de Córdoba a ese rugby y qué cambio sentiste después desde el rugby profesional en Argentina al rugby profesional de Europa? Y el cambio, más que nada, cuando me tocó sumarme a Dogo fue el físico, más que nada en el contacto. Me pasó de subir de M19 a directamente a Dogos, sin pasar por la primera del club. Entonces, nada, fue un cambio grande sí, en la parte de contacto y velocidad también. Y el cambio de dos acá, yo más que nada, como te dije recién, en la velocidad. Yo creo que hay como un escalón más todavía de lo que es la Superliga y que lo noté. ¿Y cuándo fue
que hiciste el clic, porque el otro día justo hablaba con Justo Picardo, que él tuvo un impasse en su carrera profesional, decidió volver a su club en Buenos Aires y pensarlo un poco más. ¿A vos te pasó capaz de que ya tenías muy claro, por lo menos, o por lo menos en tu carrera lo mostraste, de que querías dedicarte a jugar al rugby profesionalmente? ¿Cómo fue ese proceso de que eras joven y cómo fue tomar esa decisión? Sí, tal cual. Yo creo que desde que tengo 13, 14 años, nada, cuando empezó Jaguares ahí en Argentina, yo dije, nada, ese es mi sueño, jugar profesional, jugar en los Pumas, estar ahí. Y sí, creo que fue como bastante lineal, digamos. No tuve eso como justo por ahí que se volvió a jugar el club. Tuve la suerte de que, nada, del club pasé a Dogos, de Dogos estando en Pumitas. Y nada, justamente el mismo año que terminó mi ciclo con Pumitas, me tocó jugar con Pumas y ya venirme para acá. Entonces, sí, considero que fue bastante lineal y por ahí muchas veces no tuve ni tiempo en pensar todo lo que me iba pasando, ni tomarme el tiempo para disfrutar. Entonces, nada, hoy en día te digo que estuvo buenísimo. Quiero detenerme un poco en tu etapa en los Pumitas, que me cuentes un poco esa experiencia y también la mirada de un jugador del interior, que nosotros, por lo menos acá en Buenos Aires, estamos muy acostumbrados a el jugador de un club de acá de Buenos Aires, que tiene el club cerca, que va a entrenar todos los días, y capaz para un joven que juega en el interior es complicado venirse a Buenos Aires, instalarse acá, cambiar la vida tan rápido de joven. ¿Cómo fue tu experiencia en Pumitas? Bueno, por ahí, nada, yo no creo que lo haya sentido tanto así, sino había concentraciones hasta en Córdoba, incluso el último año que tuvimos. Y yo creo que eso está cambiando un poco de dejar de centralizar todo ahí en Buenos Aires. Creo que nada, últimamente hubo concentraciones en Entre Ríos, vi de este año de Pumita estoy hablando, como que se está tratando de cambiar un poco eso y también yo creo que el Super Rugby de América está llevando eso también, al haber franquicias en Córdoba, en Tucumán, en Rosario, como que eso, nada, saca un poco el centro desde Buenos Aires y lo está llevando más a todo el país. Incluso dentro de las listas también hay chicos de todos lados, entonces como que seguir pensando que el centro está en Buenos Aires ya cambió un poco. Y tu experiencia en Pumitas propiamente dicha, ¿cómo fue entrar en el sistema, empezar a dar tus primeros pasos ahí, jugar un mundial? ¿Cómo fue esa tu primera etapa con la camiseta de Argentina representando al país? Y mi primer año fue en el 2022, justamente que lo nombraste recién a Justo, me tocó estar con él, con una cama de jugadores increíbles, estaba Pedro Rubiolo también, había muchos chicos que después me tocó compartir en otros seleccionados. Y nada, la verdad que yo era un poco más chico, entonces siempre desde el minuto uno traté en disfrutar y aprender todo lo que pueda. Yo estaba jugando en el club y había chicos que ya estaban jugando en Jaguares 15 en ese momento, entonces yo fui con todo la mente en disfrutar y en pasarla bien y nada, me resultó que también terminé jugando, así que fue todo muy positivo. Y nada, ya desde los años siguientes, 2023 y 2024, bueno, 2024 ya me tocó ser capitán, entonces ya con otro rol, pero también siempre disfrutando un montón. ¿Cómo fue esa lesión que capaz te frenó un poco en este crecimiento en tu carrera, que la verdad que fue increíble, pero capaz tuviste ese impas con la lesión? ¿Cómo fue ese momento y en qué te sirvió y qué aprendizaje te dejó ahora que capaz mirás para atrás y podés hacer un análisis un poco más positivo? Y yo creo que nada, lo de la rodilla fue encima justo terminando la temporada del año pasado, más o menos en esta fecha, un poco más. Y nada, la verdad que me agarró en un momento que no estaba jugando mucho acá con el club. Había tenido la suerte de que me habían llamado para Pumas y dije, bueno, ahora saco toda esta etapa de no haber jugado mucho con el club y empiezo de vuelta con Pumas y me pasó nada, la lesión y dije, bueno, ahora me quedo sin ninguna de las dos, entonces dije, bueno, a poner el foco en volver bien, a ganarme un puesto en el club, a empezar a jugar, que es lo que quería, digamos, en ese momento ya al haber perdido lo que era Pumas. Entonces nada, puse todo el foco en recuperarme bien y en poder competir dentro del club para sumar minutos y de vuelta a estar con los Pumas.
Hoy en día está muy de moda el tema del coaching y de la psicología deportiva. ¿Qué trabajo haces vos, si es que lo haces, y en qué te aporta? No, la verdad que no tengo ningún coach en la parte mental, pero sí somos nada, por ahí hablo mucho acá en el club con Juanchi, con Choco, que nada, son jugadores con más experiencia que creo que le vivieron mucho más que yo. Entonces nada, por ahí sí de hablar y hablar bien de lo que me pasa, por ahí que ellos les tocó vivir o no, pero trato de no guardarme nada porque y de hablar todo lo posible, incluso con mi familia, con mis amigos de Argentina también hablo mucho y por ahí nada, obviamente pasan situaciones que no son muy buenas y yo creo que si uno se guarda todo eso, termina saliendo por lesiones o por nada, o por no estar bien. Entonces, sí, aprovecho todo lo que yo pueda para hablar y tratar de solucionar. Y cómo se maneja esa ansiedad y esa presión que se autogenera uno mismo a los veintipico de años, jugando el rugby profesional, teniendo la responsabilidad de que te citen a una convocatoria con los Pumas, y también jugando en un rugby, el francés, que exige sábado a sábado todo el tiempo resultados positivos, y se trata del periodismo, el público, como que es todo el tiempo la mirada sobre uno. Sí, yo creo que más que nada me pasó un poco cuando llegué, que la mayor presión me la ponía a mí mismo. En decir, yo tengo que, o sea, vine acá, vine a jugar, vine a competir, vine a todo, y por ahí fue ahí cuando menos bien la pasé, digamos, para no decir que la pasé mal, pero sí me pasó que yo me ponía mucha presión a mí mismo en decir, nada, no puede ser que esté acá y no esté jugando tanto o no esté jugando, y me pasaba que por pensar así, cuando entraba o iba a entrenar o iba a los partidos, y no estaba enfocado en disfrutar ni en pasarla bien, entonces no terminaba jugando bien o jugando como a mí me gustaría, hasta que nada, llega un momento que aprendes a tranquilizarte, a sacarte esa presión a vos mismo y empezar a disfrutar, que yo creo que ahí está el punto clave y es cuando surge la mejor versión de uno mismo, cuando está disfrutando y está pasando bien. Ahí fue cuando hice como ese clic en empezar a disfrutar. ¿Cómo, porque se habla mucho del tema de disfrutar y divertirse, es un poco el mensaje que se transmite acá en Argentina en el rugby amateur, de divertirse con amigos, de disfrutar. ¿Cómo es ese disfrute en el rugby profesional? ¿Es siempre, eh, si uno no juega, no está disfrutando tanto, o se encuentra siempre el lugar desde otro lado, aunque no te toque jugar, para poder disfrutar y aportar desde tu lado? Y yo creo que jugar es clave, porque yo estoy acá para jugar, digamos. Si no juego, gran parte de a lo que vine no estoy. Pero bueno, nada, en la semana también, pasando tiempo con amigos, disfrutar no solo de lo que es el rugby, sino el extra rugby, que también es casi igual de importante. Tener tiempo de calidad con gente que querés, que la pasas bien. Y yo creo que eso también ayuda un montón para estar bien con el rugby. ¿Cómo es porque me imagino que, a diferencia de otros jugadores, vos tuviste la suerte de llegar a un club donde tenías a Choco y a Juanchi, y eso me parece que debe haber sido una adaptación mucho más simple para vos cuando tenés gente donde podés refugiarte, que te explica, que te introduce. Eh, ¿Cómo fue esa adaptación, y cómo es la convivencia con ellos hoy? Nada, ¿y qué te sumaron a vos en tu carrera, tanto en lo rugbyístico como en lo personal también? No, yo creo que es espectacular coincidir con ellos, con Tommy Rapetti también que se nos sumó este año, es clave. La verdad que no me imagino cómo hubiera sido llegar a un club donde no hubiera ningún argentino. Yo creo que nada, después por el transcurso de las semanas, del tiempo, te terminás amigando con gente de otros lados, pero creo que la cultura argentina, cómo somos nosotros, la vivimos nosotros nada más. Y ayudó un montón. Yo creo que cuando llegué estaba como te conté recién, como ahí en el medio entre los jugadores del primer equipo y los de los juveniles, entonces como que no me terminaba de hacer un espacio, no estaba cómodo del todo, y ellos me ayudaron un montón.
a explicarme cómo es, cómo se manejan acá, cómo se maneja el club, los entrenadores, los jugadores. Yo creo que fue clave. ¿Qué, qué sentís hoy cuando mirás para atrás y analizás tu carrera, qué sentís estar en uno de los mejores equipos de Europa? Eh, ¿Y cuál es tu motivación día a día, más allá de que supongo que eso de por sí debe ser una motivación extra, ¿no? Y yo creo que más que nada sentí que pasó muy rápido, como desde el 2022, 23 que arranqué con todo lo de los seleccionados, como que no hubo un tiempo en frenar y en quedarme siempre estancado en el mismo lugar. Entonces como que no tuve mucho tiempo para ir pensando y desde que llegué acá al club, mi motivación es tratar de ganarme un puesto en los partidos importantes. Si bien acá en el club este año me tocó jugar mucho, siento que todavía no tengo algún rol más de de los partidos más importantes. Entonces, nada, mi motivación es en seguir mejorando, en seguir ganándome un lugar cada fin de semana y sin dudas en estar todo el tiempo posible con los Pumas. Esa es otra de mis motivaciones y en siempre querer estar ahí. El otro día le hacía la misma pregunta justo, ¿qué, ¿en dónde sentís que todavía te falta en el juego? Justo me ponía el ejemplo de la velocidad, de estar todo el tiempo en acción. Eh, a vos, analizando tu juego hoy, ¿en qué faceta sentís que todavía te falta para llegar a ese nivel de ganarte la titularidad en Toulouse y en los Pumas? Y yo creo que en la parte, en los duelos acá en el top 14 más que nada son muy picantes, tanto en ataque como en defensa, en los tackles. Yo creo que los golpes que hay son impresionantes, entonces va de la mano con la parte física también. Yo creo que es ahí donde más tengo que mejorar, en lo físico y en la parte de los contactos. Yo creo que acá es donde más me queda el margen ese de mejora. ¿Y cómo es una semana de entrenamiento en Toulouse? ¿En dónde ponen el foco? Una semana, por ejemplo, de partido, juegan el sábado o el domingo y encaran otra semana de partido. ¿Cómo dividen la semana? ¿En qué momento hacen análisis? ¿Analizan más a ustedes que al rival o le dedican tiempo a las dos cosas? ¿Cómo es el laburo de gimnasio? ¿Cómo es el laburo del físico, de ataque, defensa? ¿Cómo está distribuido? Y más que nada, bueno, teniendo en cuenta que si jugó sábado y jugamos de vuelta el sábado, porque acá el top 14 puede jugar sábado o domingo y así puede tener semanas muy largas o un poco más cortas. Si jugamos el sábado, tenemos domingo libre, el lunes es para los que jugaron más de claridad, más que nada. Ahí vemos las jugadas que vamos a hacer nosotros en el fin de semana que sigue y repasamos un poco lo que fue nuestro partido. Eh, Tenés una sesión de gimnasio y una sesión de claridad en la cancha. El martes ya es el día de alta. Tenés la parte de los forward y tres cuartos junto al gimnasio a la mañana. Y un colectivo que lo que se prioriza es la velocidad en el entrenamiento, en correr mucho, en mover las patas y en tratar de generar nuestro juego, digamos. Que nada, acá en el Toulouse se prioriza mucho la pelota viva, el jugar mucho, el jugar de pie. eh, y después nada, miércoles libre, jueves otro entrenamiento colectivo, digamos, que normalmente lo hacemos solo en la mañana, digamos, con una sesión de gimnasio, viernes Captain Run y sábado partido. Y tu devolución, tu análisis personal del partido o la planificación para el próximo partido es individual con el entrenador de forwards, es más grupal con los forwards que jugaron y que van a jugar, o cómo es ese análisis de cómo jugaste y qué tenés que mejorar y qué tenés que seguir haciendo bien. No, si querés, digamos, si vos estás interesado en tener una devolución individual, vas vos y hablas con los entrenadores. Eh, si no, después tenemos los martes a la mañana, digamos, antes del separado, digamos, del entrenamiento de forwards, hacemos una reunión sola de forwards, vemos cómo nos fue en el scrum, en el line, en el mall, y después el jueves, digamos, que tenemos otra reunión ahí separados y grupales, vemos un poco de lo que tenemos que mejorar y un poco el otro equipo. Entonces ahí como que terminas viendo en todas las reuniones un poco de todo. ¿Cómo es compartir cancha con Dupont? ¿Qué genera él para, para ajenos? Ya sabemos lo que genera, para propios, me imagino que debe generar mucho también.
Sí, sin duda. Es un jugador que no sabes con cuál te va a salir. eh, y nada, como que el juego también se basa mucho alrededor de él. Él maneja, al jugar de medio de scrum también es como que maneja la velocidad del partido, de la velocidad de todo el equipo. Entonces, nada, es correr carrera a esperar que te la dé y a jugar mucho alrededor de él. La verdad que es impresionante lo que genera, como decís vos, en el grupo, que esté él en cancha, es como decís, bueno, es como Messi. Yo lo comparo con Messi, tanto adentro de la cancha y afuera también, viste que parece un tipo muy tranquilo. Entonces, la verdad que sí, sí, es increíble. Y fuera de la cancha, ¿cómo es? ¿Es una persona sociable? ¿Es una persona dada con el grupo? ¿O es más un personaje medio intocable que él sabe el rol que cumple y muchos que no se le acercan? No, 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 yo creo que es, o sea, para la clase de jugador que es una gran persona, digamos, también. En el vestuario es uno más, digamos, comparte todos los momentos con nosotros, fuera del club también, digamos, es de juntarse. No, la verdad que muy, muy buena persona. Quiero pasar un poco a los Pumas. ¿Cómo es esa dualidad de mensajes entre vos con el staff de Toulouse, lo que te piden, lo que te exigen para vos poder ganarte esa titularidad, y cómo es esa relación con el staff de los Pumas, si condicen un poco los pedidos de ambos staff, y cómo también te tomás vos tratar de estar a la altura en tu club y en el seleccionado. Y el deporte es uno solo, digamos. Por más de que sean dos equipos diferentes, como que los objetivos en lo personal son más o menos parecidos, en seguir mejorando físicamente y el nivel de destrezas. Eh, nada, y después sí hay comunicación entre los dos staff. También coincide que hay está Juanchi, Tommy, Rapetti, Choco, entonces hay comunicación por parte del staff. Pero bueno, nada, ahora este periodo hasta julio con Pumas, bueno, estos 6 meses, digamos, después de la ventana de noviembre no hay nada con Pumas más que el camp que hubo en marzo. Entonces ahí la prioridad pasa a ser un poco con el club y una vez que termine el torneo, de enfocarse con Pumas. Y cómo trabajás esa ansiedad. Porque me imagino que con tu edad estás pensando en todo el tiempo en ojalá que te llamen, cómo se trabaja esa ansiedad y más allá de que supongo que tu luz debe demandar mucho, entonces eso está bueno también porque tenés que estar muy presente en el club, pero cómo se trabaja eso de no estar pensando en los próximos partidos con los Pumas. No, intento enfocarme en donde estoy ahora, en el presente, vivir el presente y no poner la cabeza en lo que puede llegar a pasar. Entrenarme lo mejor que pueda cada semana, que eso ayude tanto con el club para lo que sea el día de mañana Pumas. Entonces, nada, tratar de, como te dije recién, ir viviendo el día a día y ojalá, nada, esperar y hacer llamado, convocado. ¿Cómo fue cómo te insertaste en los Pumas, teniendo en tu puesto grandes jugadores, de los cuales me imagino que debes haber aprendido mucho, Guido, Lavanini, Alemano? ¿Cómo fue cómo es esa relación con ellos y qué pudiste aprender de ellos también? No, un montón de cosas. Aprender de cada uno su rol principal, de Guido, todo lo que es el tema del line. También me tocó compartir mucho con el Lungo, que con el Lungo tengo una muy buena relación desde Dogo, desde el club. Entonces, con el Lungo también compartir mucho y por ahí charlar un poco más ya debido a la relación que tenemos. Entonces, eso yo creo que fue clave. Y cómo manejás el tema del año que viene es el Mundial. Eh, ¿Cómo se maneja eso? Tener eso en la cabeza, ¿pensás en el Mundial, es tu objetivo principal hoy? O capaz, justo me decía el otro día, no, yo voy a esperar el año que viene, por ahora prefiero enfocarme en el hoy, pero me imagino que uno como jugador de rugby no puede mirar para el costado cuando tiene un Mundial dentro de un año y pico. Y sin duda, la verdad que jugar un mundial es de mis máximos sueños a nivel deportivo. Pero bueno, nada, antes del mundial, como decís vos, que un año y pico, entonces hay un montón de cosas antes del mundial. Primero, nada, terminar esta temporada, si soy convocado con Puma, jugué un par de partidos recién, entonces nada,
queda un montón todavía queda mucho y no mucho a la vez. Pero bueno, como te dije recién, de ir viviendo el presente y no poner la cabeza en lo que puede dar a pasar, así nada, te vivís bien y estás enfocado. Eh, y qué consejo le darías a un jugador que hoy está en Pumitas, eh, que todavía le queda transitar su etapa profesional capaz más a modo local, en Dogos, en Pampas, en Tarucas, donde le toque, y que su sueño es jugar en un equipo de Europa y llegar a los Pumas? Primero que nada, que disfrute, porque la etapa de Pumitas yo creo que es de las mejores. Jugás con tus amigos, por ahí muchos tienen la chance de jugar con amigos del club, de todo lo que es. Y después nada, que tengan sus objetivos claros, que eso sin duda ayuda, saber qué es lo que quieren y en qué momento. Ahí justo vi una entrevista el otro día que decía que nada, yo me quería recibir. Bueno, ahí tener en claro qué objetivos querés para tu vida, si es el deporte, estar enfocado 100% en el deporte, estudio, familia, lo que sea, y hacer lo que te haga feliz. Yo creo que eso, ahí está la clave. Nombraste a tu club, ¿qué extrañas hoy de Jockey? Y si tuvieses un deseo de vuelvo a jugar un par de partidos y vuelvo, ¿pensás en eso? Ves a tus amigos, ves a tu familia y tenés ganas por momentos te agarra esa desesperación de volver, o tenés muy claro de que hoy tu presente está allá? No, todos los sábados, cuando juega el club, los sábados del club ahí en Argentina es algo que todavía extraño toda la semana prácticamente. Pero bueno, sí, me toca estar acá, estar acá también lo disfruto un montón, pero bueno, los amigos, la familia están allá, entonces eso también pasa, digamos. Pero sí, sin duda que los sábados estar ahí con el club. Mi hermano volvió a jugar ahora con el club ahí en Córdoba, entonces también está toda mi familia y mis amigos allá. Sin duda que pesa, pero bueno, también disfruto estar acá. Y la última, ¿qué sentís que te falta para agarrar esa 4 de los Pumas y no soltarla? Buena pregunta. No, creo que seguir jugando, seguir mejorando, ganar confianza dentro de la cancha, eh, y las oportunidades que toquen, aprovecharlas de la mejor manera. Como te dije recién, jugué un par de partidos con Pumas nomás. Seguir, tratar de sumar esos partidos y de la mejor manera para nada, como decís vos, agarrar la camiseta y no soltarla más. Bueno, Efraín, muchísimas gracias por la nota. La verdad que un placer y seguramente van a ser todos éxitos, tanto en Toulouse como en lo que se te viene con los Pumas. Bueno, Luis, muchas gracias a vos. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande.